base de nuestra fe. Una vez más, tu hermano Gustavo Landó te da la bienvenida y te invita para que disfrute lo que sería la segunda lección del folleto de escuela sabática del año 1888. En los videos que hemos pasado hemos tratado el primer folleto. Hemos hecho unos 3 videos y en esos 3 videos hemos tomado la lección, la primera lección acerca de la creación. En esta ocasión vamos a pasar a la segunda lección y vamos a pedirle a todos aquellos que se están conectando en estos momentos que puedan poner atención porque vamos a ir sobre el estudio que hicieron nuestros hermanos de 1888. Recuérdate que una de las razones por las que estamos estudiando estos folletos es porque creemos que hasta este momento nosotros todos hemos creído lo mismo, o sea, hemos tenido la misma creencia. Desde el principio hemos tenido la misma creencia y me estoy refiriendo a las cosas que la iglesia aceptó como creencia oficial desde el principio, es lo que estamos tratando de mostrar que sigue vigente, que sigue igual. Entonces, hermanos que me están viendo en estos momentos, te invito para que tú te puedas sentar tranquilo, que de alguna manera puedas sacarle provecho a esto, que puedas, si te interesa, sacar citas bíblicas. Recuérdate que tenemos muchas creencias en mentes de hermanos que no la hemos creído nunca y están en nuestra iglesia y se bautizaron y tienen cargos en la iglesia. Entonces, lo que queremos es ver que los hermanos vayan viendo, por ejemplo, mencioné en uno de los videos la creencia de la deidad, de la manera en que los hermanos creían acerca de la Trinidad, acerca de la deidad. Vimos claramente en la primera lección que estudiamos que aparece Cristo como Dios. Los textos que ponen a Cristo como Dios aparecieron en la primera lección. Y no voy a ir diciendo qué más va a aparecer porque realmente es un estudio que vamos haciendo, ¿verdad? Vamos observando. Y pues lo que hacemos es que te invitamos a ti para que tú puedas también, de alguna manera, adueñarte de este conocimiento. Así es que lo que vamos a hacer ahora es que vamos a compartir pantalla para que comencemos. Queremos primero darle gracias al Dios Todopoderoso para que Él nos ayude y nos dé entendimiento de su palabra. En su mano estamos, su Santo Espíritu que nos guíe. Este estudio está hecho con la intención de ayudar más que de discutir y de pelear y de atacar. Así es que en el nombre de Cristo Jesús pedimos esa guía, esa ayuda y esa protección. Vamos a compartir pantalla para que pasemos a lo que sería el documento en inglés, como siempre lo hacemos, solo para verificar que estamos todavía en ese documento. Lecciones de escuela sabática tienen en la pantalla el documento en sí de historia del Viejo Testamento para clases de mayores. Ya vimos claramente de que estamos estudiando de enero a julio, por consiguiente vamos a estudiar bastante hasta esa fecha. Lo único que esto no es como el estudio que llevamos ahora, semanal, con los folletos, ¿verdad? Entonces, tenemos que saber que por 6 meses, 6 meses significa que vamos a leer bastante, bastante, 6 meses. Lo vemos ahí, es el mismo folleto que se usó allá. Bueno, tenemos esta en inglés, la lección número 1, la creación, y la segunda lección que toca para comenzar hoy. Dije para comenzar, ¿verdad? Porque no podemos decir que la vamos a abarcar en el día de hoy, pero tenemos aquí lo que sería el la lección 2 que sería la creación y el sábado, enero 14 de 1888. La creación y el sábado. Así es que, hermano, vamos a tener la lectura que nos ayudará a entender la lección. La van a sacar, o sea, una de las ayudas será la historia del sábado. Ok, la primera mitad del segundo capítulo se va a estudiar. Eso lo anunciamos que es un libro eh, de, digámoslo así, un libro de la iglesia, de alguien que lo escribió.
Entonces, lo que estamos diciendo claramente aquí es que los hermanos utilizaron este libro para apoyar o para analizar las citas bíblicas que se dan en él acerca de la creación. Repito, esto es un estudio bíblico. Estos son citas bíblicas que se van a estudiar. Lo que pasa es que usaban algunos libros, como vimos ya en el conflicto de los siglos, o como en este caso, que se utilizan también para darle más fuerza a lo que dice la palabra de Dios, más organización. Entonces, básicamente, esto es un asunto de ser humildes para reconocer que lo que se está leyendo aquí son citas bíblicas y la explicación que se va a dar también es de citas bíblicas y que no pueden contradecirse. No pueden contradecirse. La pregunta en inglés dice, ¿quién fue el agente directo en la creación de la tierra? ¿Quién fue el agente directo en la creación de la tierra? Entonces, lo que estamos viendo que es la misma lección, ok. Ya vemos que aquí la lección se mueve hasta el 19, la pregunta 21, luego tiene una pequeña nota aquí. Vamos a ver, para lo que nos dé el tiempo, porque vamos a tratar de hacer un repaso, no es a leer solamente un folleto, sino a repasar, lo que significa que las ideas que ellos utilizaron, las vamos a tratar de poner arriba. Por si se me pasaba a ver la lección número 2 para el 14 de enero de 1888. 14 de enero de 1888. Bien, hermanos, entonces, bueno, aquí vemos la lección número 3 que para el 21 de enero, o sea, cada 7 días ellos iban estudiando. O sea, hoy, desde hoy, ¿verdad? Desde estos momentos que estamos analizando hasta que culminemos con la lección, vamos a tirarnos, vamos a disfrutar 21 preguntas con sus citas bíblicas y luego este pequeño comentario. Cómo ellos ponen este libro. Vamos a tratar de ver si al final o en algún momento podemos leer un poco de la información que del libro para ver cómo se acerca la palabra de Dios. Pero básicamente lo que me interesa es que observemos las citas bíblicas que son las que nos van guiando para saber qué es lo que ellos están tratando de decir, qué es lo que ellos creen, porque eso es lo interesante, que esto aparte de esas notas que ponen aquí, ellos responden las preguntas con la Biblia, solamente con la Biblia. Entonces, eso quiere decir que de ahí determinamos qué es lo que creían los hermanos sin dificultad, porque ellos te hacen una pregunta y en vez de dar su opinión, te dan una cita bíblica. Y eso hace que tú sepas que la cita que ellos dan responde la pregunta que ellos hacen. Ok. Entonces, hermano, vamos a dejar de compartir para entonces pasar a la parte en español. Vamos a pasar a lo que sería la parte en español, ya que realmente eh, no tenemos tanto tiempo, pero vamos a tomar la parte en español ahora y una vez que estamos en la parte en español, pues tenemos de una vez la lección 2 traducido aquí. Yo lo traduje todo porque a mí no me interesa que agregarle nada, simplemente que usted vea lo que dice el folleto, que usted lo pueda entender. Entonces vemos que la lección estaba hecha para lección 2 para el 7 de enero de 1888. Se llama La creación y el sábado. Entonces está diciendo que vamos a utilizar ayuda secundaria del libro Historia del Sábado, la primera mitad del capítulo 2. Ok. Entonces aquí pasaríamos a lo que sería la primera pregunta, lo que sería nuestra primera pregunta. Lo que sería nuestra primera pregunta, entonces sería aquí. ¿Quién fue el agente directo en la creación de la tierra? ¿Quién fue el agente directo en la creación de la tierra? Está interesante porque ya nosotros habíamos visto en las lecciones pasadas que el agente directo fue Cristo. Cristo fue el agente directo. Por medio de él y para él fue creado todo.
Y eso no es una pregunta difícil de responder. Es difícil que haya alguien que no esté de acuerdo con la respuesta que estamos dando a pesar de ser sencilla. A pesar de ser sencilla. Creo que en la Biblia, a lo largo de la Biblia, se muestra prueba de que Cristo fue el agente directo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ahí está Juan 1:1, donde te dice claramente, en el principio era la palabra o el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios. ¿Verdad? Te presenta primero a Cristo como Dios, y luego te dice que todo lo que fue hecho por Él, y sin Él nada de lo que fue hecho fue hecho. Entonces, esa pregunta está interesantísima, pero no es tan difícil de responder. Por consiguiente, pasaríamos a la número 2, que dice, mencione brevemente lo que hizo en cada uno, lo que se hizo en cada uno de los primeros 4 días. Y esto sí está interesante porque aquí se nos manda a hacer un repasito, ¿verdad? Un repasito importantísimo tenemos que hacer aquí. Un repaso importante. Entonces, vamos a ver. Muy bien, entonces me dice, menciona brevemente lo que hizo en cada uno de los primeros 4 días. Bueno, eso lo podemos hacer sin mucha dificultad porque normalmente, y aquí esto está interesante, nosotros como adventistas del séptimo día somos llamados a entender el proceso de la creación. Y debería ser mejor que otros cristianos. Y aquí no quiero decirlo con orgullo ni nada de eso, pero se supone que nosotros somos los que tenemos o entendemos o conocemos el verdadero proceso. Nosotros entendemos, deberíamos entender mejor al Creador que cualquier otra. Nosotros somos aquello que están llamados en el fin del tiempo para explicarle esto a la gente. Así que realmente aquí no sé si lo que me están escuchando en estos momentos tienen la capacidad de explicar qué había pasado o qué sucedió hasta el 4 día de memoria sin usar la Biblia. ¿Podrías tú, hermano, que me estás escuchando, tranquilamente ahí donde estás, mencionar las cosas que pasaron cada día, desde el día 1 hasta el día 4? Porque la lección comienza, como usted está mirando en la pantalla, en el día 5. Ahí es que vamos a leer la Biblia, pero significa entonces que de memoria podríamos hablar de los 4 días pasados. Bueno, vamos a hacer ese repaso. El primer día ya vimos en la lección que era de 24 Let horas there be y que light. Dios lo dividió en 2 partes. Hizo la luz y las tinieblas que ya estaban le puso por nombre oscuridad, o se le puso día y noche. Día y noche a las 2 partes en que se divide el periodo completo de un día de 24 horas. Eso fue lo que nosotros vimos que se hizo el primer día. ¿De dónde salió la luz del primer día? Estamos cansados de explicar eso en diferentes momentos, en diferentes partes, que la luz la produjo Dios Todopoderoso. No hay por qué dudar, no hay por qué quererle buscar la quinta pata al gato, que si el sol no existió no había hora, no había día. Eso déjenselo a las denominaciones que no tienen conocimiento, a los pastores que no tienen conocimiento de la verdad. Eso vamos a dejárselo a ellos. Ellos Let no there be entienden nada de eso. light. Por eso ellos dicen eso, que fue, por ejemplo, usted escucha sacerdotes o personas que defienden, Let there be qué light. sé yo, apologetas católicos, diciendo que del 1 al 12 o del 1 al 11 o del 1 al 10, los capítulos de Génesis es mitología, dicen ellos, porque no quieren aceptar el sábado y entonces, como consecuencia de eso, degeneran mejor los capítulos primeros de la Biblia. Pero también yo he escuchado protestantes que dicen que son sola escritura, tirando el sábado, tirando, perdón, el capítulo 1 de Génesis y el capítulo 2 por el suelo, según ellos, porque
eh, hay cosas que no la pueden entender. Obviamente sabemos que por el sábado, porque no lo quieren aceptar, prefieren mejor decir que todo es mitología, que todo es cuento, que todo es invento. Pero no lo debe hacer un hijo de Dios del remanente. Un cristiano adventista tiene que estar claro. La luz del primer día la trajo Dios. No había sol todavía. El sol viene apareciendo en el cuarto día. Esa luz la trajo y la puso Dios. Primer día, Dios puso la luz para gobernar. Pero ¿cuál luz fue que puso? Él es el sol en el cuarto día, pero antes quien está gobernando es la luz que él puso. Él tiene poder para eso, porque vimos también citas donde dice que Dios mandó y fue hecho. Dios dijo y fue hecho y él mandó y Let existió. O there sea be que light. al mandato de su voz, dice en Salmos 33, 6 y 9, Dios hizo todo eso. No hay ningún miedo de aceptar eso. Así pasamos al segundo día. Este también confunde a la gente porque ellos no tienen idea clara. Nosotros tenemos el privilegio de poder tener esta información, pues tenemos la palabra de Dios, pero también tenemos el espíritu de profecía que nos permite ampliar más el conocimiento que vamos adquiriendo. El segundo día, ¿qué fue lo que pasó, señores? Lo que dice la Biblia es que el agua que tú ves que te mencionan ahí Let there be a llegaba firmament desde el in the suelo o midst de of the donde ella se waters. encuentra ahora, donde se encuentran los mares, lo que sería el globo terráqueo era más denso, tenía más agua. El agua llegaba hasta donde nosotros le podemos decir que es nube. En vez de haber gases allá arriba, desde aquí donde estamos hacia arriba, había agua, literalmente. Eso es lo que está diciendo. Entonces, ¿qué Dios hace? Dios corta las aguas por la mitad, corta las aguas y levanta una cantidad de agua hacia arriba y deja un espacio vacío. Ese espacio vacío es el lugar donde estamos respirando, donde Él pone el aire, porque eso es lo que básicamente lo que hace Él crea el firmamento, es el aire. Desde ese día comienza ya cualquier criatura que apareciera ya podía respirar, porque Dios lo que hace es que pone el aire. Ok, pero el agua que lleva hacia arriba la cambia de forma. Sigue siendo agua, pero la deja en forma gaseosa, se podría decir, o no líquida, para que ustedes puedan entender mejor. Eso es lo que él hace, pero no tampoco te dice que había nubes, ni que dejó nube, nada de eso, que se ponía nublado, que caía agua. No, 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 no. Dios agarra esa agua y eso va a ser algo bello cuando podamos volver a la vida eterna o cuando vayamos a la vida eterna y podamos ver cómo va a ser la humedad del clima, del clima. Vamos a ver que el agua que fue dejada, vamos a ver que el agua que fue dejada eh, estaba diseminada, estaba dispersada en el aire de tal manera que creaba como si fuera un aire acondicionado debajo de ella. Básicamente, eso se perdió después del pecado y después del diluvio se confirmó, se agudizó un poco más. Pero lo que estamos diciendo es que Dios creó una atmósfera diferente a la que tenemos ahora. El segundo día, Dios creó el firmamento y se está refiriendo a lo que sería la atmósfera. Y esta misma atmósfera a la que nos estamos refiriendo, pues en un momento determinado sirvió para proteger al mismo planeta. O sea, no sé si me están entendiendo. Esto que estoy diciendo no es difícil de entender. El texto bíblico te lo explica a sí mismo. Dios dividió las aguas y puso agua encima del firmamento y agua debajo del firmamento. El firmamento viene siendo todo este espacio de donde estamos pisando hasta arriba. Let there Ok, be a obviamente nosotros firmament estamos in the acostumbrados a hablar midst del of the firmamento waters. refiriéndonos al cielo, a donde están las nubes, o donde vuelan los pájaros allá arribota, o los aviones. Ok, y luego el cielo estelar, y luego el cielo paradisíaco. Ok, eso no debemos, eso no choca con lo que estamos diciendo. Lo que estamos diciendo es que la primera parte del cielo, o el cielo que nosotros conocemos, es el atmosférico, y este cielo atmosférico fue creado el segundo día y abarcaba, o todavía abarca, desde
aquí abajo donde estamos nosotros, y el aire se mueve hasta lo que hoy serían las nubes y un poco más allá, ya. Ok, entonces eso es el repaso del segundo día. ¿Qué hizo Dios el tercer día? El tercer día, y déjame decirte, el primer día equivale a domingo, el segundo día equivale a lunes, el tercer día, nosotros lo vemos como segundo día porque en la actualidad el calendario que tenemos nos hace, nos confunde, porque a veces los días se comienzan desde el lunes en algunos calendarios y antes era así, el lunes era el primer día de la semana y el domingo era el séptimo, pero es al revés, el domingo es el primer día de la semana. Ok, lo que entonces tenemos que entender aquí es que el tercer día Dios ya tiene agua abajo, una atmósfera preparada para que disfruten las criaturas que vienen, no han llegado todavía, y aire, ¿verdad? Tenemos una atmósfera para que disfruten todas las criaturas que Él iba a crear. Y aire puro y bueno moviéndose en toda parte del globo terráqueo, de tal manera que todo era hermoso. Es bueno que aclaremos que en este tiempo que estamos mencionando no había climas malos, destructores, ni muy calientes, ni muy fríos. Todo era suave, suave. Cuando Dios creó todo, suave. Ahora bien, ¿qué pasa el miércoles? El martes, perdón. El martes, que es el tercer día, se da la orden, Dios manda que las aguas se junten en un solo lugar y que se descubra lo seco, que las aguas que se junten en un lugar. Y a toda esa reunión de agua es que ya oficialmente se le llama mares. Ok, y a lo seco que aparece se le llama tierra. Algo interesante es que no había cinco continentes, ni seis continentes, ni cuatro continentes. Había un solo continente. Si tú observas, el agua se junta en un solo lado y lo seco se junta en otro lado. Lo que significa que tú querías andar todo lo seco, tú podías andar todo lo seco. Obviamente tenemos que entender que Dios también hizo ríos y los ríos entonces tenían otra función diferente a la del mar. Parecida por un lado, pero diferente porque los ríos eran de agua dulce. Ok, entonces, río, manantial y todas esas cosas maravillosas que Dios quería que los seres humanos y los seres creados de este planeta pudieran disfrutar. Así es que estamos bien claros en que el martes entonces se crea, se juntan las aguas y se forman los mares, se crea o sale lo seco. Y luego entonces Dios da la orden que la tierra, lo seco, produzca. ¿Qué va a producir la tierra? Todo tipo de vegetación. Eso fue lo que vimos. Todo tipo de vegetación. Dios da la orden y ordena que aparezca todo tipo de vegetación. ¿Qué debemos incluir en esta idea que Dios ya tenía diseñado en su mente? No fue que Dios dio una orden a lo loco. Que la tierra produzca y produjo de todo. No, aunque Dios podría o aunque Dios puede hacer eso, Dios es organizado. Y ya Dios en su mente poderosa sabía los millones de variedades de vegetales, de árboles que existen, árboles, arbustos, hierbas, árboles ornamentales, árboles frutales. Y Dios tenía todo el proceso, por ejemplo, para que me puedan entender, ya Dios había diseñado, antes de él dar esa orden, Dios había diseñado un árbol de mango, por ejemplo. El mango va a tener tantas variedades de especies, tantos millones de variedades de especies. Estas variedades van a producir un mango que va a tener tantos millones de fibras, que va a tener Let the tanto waters bring forth dentro living creatures, and let birds que fly va a above tener the dentro de earth in su the open semilla expanse of the heavens. el orden genético de tal y tal manera que va a dar un árbol parecido al árbol de donde salió la fruta a la cual pertenece esta semilla y que va a dar, va a echar el árbol tantos millones de hojas. ¿Entiendes? No hay nada. Dios no hizo nada adivinando, todo fue organizado. Por eso es que tú ves que Él dice que se produzca o que produzca la tierra.
esto y esto y esto, árbol de esto, árbol de aquello, según su especie, según su clase, según su tipo. ¿Por qué según su tipo? Porque ya Dios había creado los tipos, Dios había creado todo lo que era necesario, que solamente estaba dando la orden para que se ejecutara, pero ya Dios había diseñado en su laboratorio todas las cosas que Él quería que nacieran en este planeta. Entonces, no estamos ante un Dios, una persona que no hace la cosa ordenada. Todo es bien organizado, todo fue bien organizado. Así que si hasta este momento alguien está escuchando este video y no conocía esta parte de tu Dios, el Dios soberano, pues te invito para que lo conozca. Y si no lo has aceptado como debe de ser, como tu soberano, como el Rey del universo, como tu Salvador, pues es necesario que lo acepte. Y si ya lo había aceptado como tu Salvador, te falta aceptarlo como el Creador. Ok, y si lo aceptas como el Creador, entonces vas a poner atención a lo que estamos hablando hoy en esta lección y entonces completará lo que te falta para que tu Creador sea tu mismo Salvador, porque hay mucha gente, muchos cristianos que tienen al Salvador, lo leen en el Nuevo Testamento, pero no encuentran al Creador. Al Creador lo rechazan y es algo un poco difícil. Ok, entonces, estamos viendo que el tercer día Dios hace que aparezca todo tipo de vegetación. Así que la tierra produjo por todas partes, produjo árboles frondosos, llenos de frutos, cargados, que no podían casi con los frutos, se retorcían los ramos de tantos frutos que tenían. Qué diferente es eso a decir que vino de la evolución, que el hombre, que la naturaleza fue cambiando, cambiando hasta que dio árboles de los que tenemos ahora, que los animales fueron cambiando, cambiando hasta llegar a tener los animales que tenemos ahora, que de repente un día, misteriosamente, sin saber, vino un meteorito y lo quemó a todo, mató todos los animales prehistórico, no mató lo de la Biblia no lo mató, sino lo prehistórico. Sí, porque lo de la Biblia son los que existen hoy en día, que han seguido su secuencia y su sucesión unos a otros hasta el día de hoy. Y muchos es cierto, se han eliminado porque han sido destruidos por el mal manejo que tiene el hombre, ¿verdad? Cazándolo y usando las pieles y eso. Pero qué raro. Hoy tenemos todavía animales de los que menciona la Biblia, ¿verdad? Los animales que siempre han existido, pero no tenemos dinosaurios, ni proto, que sé yo, qué saurios, ni hetero, que sé yo, qué saurio. O sea, los famosos dinosaurios, en otras palabras, no tenemos, lo que sí hay es esqueletos de ellos. Y usted dirá, ah, pero ahí está la solución del problema. Bueno, pues no nos desesperemos a ver de dónde salen los dinosaurios y todas las cosas raras que hoy en día tenemos. Vamos a ver si estos hermanos lo tocan en algún momento y si no lo tocan, pues simplemente lo mandamos a usted para allá para que usted entienda lo que le vamos a leer cuando llegue ese momento. Ahora estamos siguiendo la lección sin salirnos de ella ni agregarle cosas que no esté en la lección. Pasamos a lo que sería la lección del cuarto día. Tenemos el cuarto día. Entonces, por ejemplo, en el cuarto día podemos decir que tenemos la creación de las dos grandes lumbreras, el sol, la luna, especialmente, porque esto iban a señorear sobre el día. Sabemos que el sol es el que iba a seguir con la luz que Dios puso desde el primer día, dándole vida a esa luz, proporcionando esa luz. Y luego la luna en un lugar, ¿verdad? O sea, cuando la luna no estuviera, entonces la luna desde la parte oscura, lo que sería la noche, cuando estuviera de día en otro lado, cuando estuviera claro en otro lado y oscuro en otra parte, la luna iba a servir para transmitir el reflejo del sol, para apalear en gran parte la oscuridad que se genera por falta de sol. Y eso es básicamente lo que vemos de noche, las diferentes fases de la luna. Ese es su trabajo, aclarar las diferentes fases de la luna. Ese es su trabajo, aclarar lo que sería el día, aclarar lo que sería
el día. Entonces, hermano, estamos viendo claramente que estas son lecciones que no son confusas ni hay ningún problema. Estamos viendo que todo fue bien. También lo que sería ningún problema. O sea, estamos viendo que lo que está en la palabra de Dios se puede entender sin dificultad, se puede entender claramente. Si nosotros vemos, las estrellas también fueron puestas el tercer día, el cuarto día, perdón, junto con la luna y el sol. Pero algo interesante es que las estrellas son millones de estrellas. Y si aparecen las estrellas, significa que el tercer día, perdón, el cuarto día fue creada la famosa Vía Láctea. ¿Qué fue lo que fue creado? La famosa Vía Láctea donde tú y yo vivimos, que es donde se encuentra el sistema solar. El Sol es simplemente una de las estrellas de los billones que hay en la Vía Láctea. Así es que, hermano, si te interesa saber más sobre estos asuntos, pues me puedes escribir y luego vamos a ver cómo te podríamos orientar más para que tú puedas de alguna manera conocer más. Entonces ya tenemos que la Vía Láctea fue creada el cuarto día de de la primera semana. ¿De qué dije? De la primera semana. Recuerda que estamos en la primera semana de la creación. Oh, qué raro que nosotros tenemos semana hoy o tenemos 7 días hoy también. Parece ser que el proceso de la creación dejó huellas profundas porque nos dejó la semana. Si nosotros analizamos los fenómenos que hay hoy en día, tenemos la rotación del planeta Tierra, gira, da una vuelta, eh, perdón, la rotación, no, la traslación. Si observamos el proceso de movimiento de la Tierra, vemos la famosa traslación, vemos cómo la Tierra se va alrededor del Sol, y cada vuelta toma unos 365 días, 365 días, mientras que la rotación es sobre su eje y da 24 horas. Pero la primera rotación o la rotación más larga o el movimiento más largo, que es el de rotación, que es el de traslación, dura un año. O sea, el año está determinado por la traslación de la Tierra, por el movimiento de traslación. Luego tenemos el día que está generado por el movimiento de rotación. Luego tenemos que el mes también está generado por el movimiento de la luna. Pero algo interesante es que la semana que tú y yo tenemos y que hasta el día de hoy nadie puede mover de su sitio, nadie la puede cambiar, nadie puede explicar fuera de la Biblia por qué razón tenemos en un mundo tan secular, por qué razón tenemos 7 días en la semana, como dice la Biblia, cuando podríamos tener simplemente unos 6 días, unos 4 días, unos 5 días. O sea, podríamos tener una cantidad de días que de alguna manera, pues, eh, muestre claramente que no hay un orden y que eso de semana, eso fue un invento de los seres humanos por casualidad. Pero misteriosamente, en un mundo tan secular donde la gente no ama a Dios ni lo pone en primer lugar, está sometido todo el mundo a 7 días. Y los cristianos, las denominaciones cristianas que no le ponen atención a eso para poder entender, son tontos todos, porque están siendo engañados porque quieren. La Biblia enseña que Dios inventó la primera semana y que hay una razón para eso. Y esa razón la vamos a analizar aquí. Básicamente de eso se trata. En esta semana, en este estudio que estamos haciendo, vamos a descubrir que todo tiene un propósito y que ese propósito es por el bien de los seres humanos en todo el sentido de la palabra, porque hasta en el propósito está guiarnos correctamente para que nosotros nos mantengamos en el camino correcto.
el video se me está alargando, ¿verdad? Y no hemos pasado todavía al quinto día, que es donde comienza la lección. Así es que, hermanos, ya hicimos el repaso, pero yo voy a agregarle la pregunta número 5. Quería hacerlo todo. Bueno, vamos a ver qué se puede hacer. No quiero alargarlo tanto, pues no vale la pena. No vale la pena alargarlo tanto si los que pueden dedicarle tiempo a escucharlo van a dejar de escucharlo porque lo vean muy largo. Ahora, si son personas que son decididas a sacar la información, escuchar la información, tomar la información, bueno, pues ahí vale la pena. Entonces, hermano, eso fue la pregunta, eso fue la pregunta número 2. Mencione brevemente lo que hizo Dios en cada uno de los primeros 4 días. ¿Qué fue creado el quinto día? Vamos a ir a la Biblia, vamos a ir a lo que sería nuestra Biblia, pues nos dan una cita, Génesis 1, 20 al 23, y vamos a ver qué fue creado el quinto día. Recuérdate, hermano, que lo que estamos haciendo aquí estamos estudiando la palabra de Dios, ¿verdad? Con deseo de que nosotros podamos eh, hacer la voluntad del Dios nuestro Todopoderoso. Tenemos Génesis 1, 20 al 23. Vamos a ver, Génesis 1, 20 al 23 dice, dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Produzcan que las aguas, seres vivientes y aves que vuelen en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo, diciendo, fructificad y multiplicaos y llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana, el día quinto. Bien, aquí estamos viendo que el quinto día se crearon dos especies de animales, todo lo que vive dentro del agua y todo lo que anda volando afuera. Tenemos que primero grabarnos eso. El quinto día fue el día para que la vida entrara a las aguas. ¿A dónde? A las aguas. Y también para que la vida entrara al aire, a las especies. Recuérdense que Dios creó millones de especies. ¿Qué fue lo que Dios dijo? Millones de especies. ¿Millones de qué? De especies. Voy a leer otra vez de nuevo el texto porque hay varias cosas que vamos a analizar brevemente para dejarla clara, porque probablemente los hermanos no la toquen, porque el tema es acerca del sábado, pero vamos a ver rápidamente. Aquí, a ver. Vuelvo de nuevo y dice. Y dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género y toda ave alada según su especie. Vengo de nuevo al género y a la especie para mencionarte y recordarte que Dios hizo todo en orden, ¿ok? Como hizo con la vegetación, que fue en orden, según su género, según su especie, también pasó con los animales, lo que significa que si tú tienes un león hoy en día, el primer león surge allá en esa semana. Si tú tienes un gatito en la casa, ese gatito, el primer gatito que surgió, surge ahí en la creación. Si tú tienes así como pasó con los árboles de guineo, de mango, de naranja, de guayaba, todo lo que tú tienes hoy fue lo que se originó allá, pero era perfecto todo cuando fue creado. No había la deficiencia que tú encuentras, que tenían gusano los árboles, que los animales eran rabiosos, que los animales eran chiquitos, que los animales eran... Todo fue hecho hermoso y grande. Me refiero a lo que es grande. Dios lo hizo grande para su honra y su gloria. Pero si había alguna especie pequeña, tampoco no es que no existía, por si acaso, no es lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que Dios hizo todo perfecto y la perfección que tenían allá la perdieron aquí hoy en día, como los seres humanos, que todos tenemos una gran variedad dentro de la raza humana
muchas de esas variedades tienen algunos rasgos que se alejan de la creación. Ok, la gran mayoría de nosotros tenemos esos rasgos. Ok, pero aquí lo que estoy aclarando es lo que dice en el quinto día surgen los peces por un lado y las aves por otro lado. Tenemos que tener claro lo siguiente. Las aves no salieron de las aguas y esto es probablemente hay personas que creen eso porque el texto aparentemente eso es lo que dice. Lo voy a leer de nuevo para que usted vea y aclaro esta parte. Esta parte quizás no está aclarada, quizás sí para adelante, no sé, pero yo aprovecho y la aclaro para que la confusión se vaya si es que hay alguna. Dice en Génesis 1, 20, y dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves. Cuando se pone y aves, parece que la orden es que todo salga del agua, pero si tú observas, el mismo texto te aclara, aunque hay otro texto que te puede ayudar a aclarar mejor, pero el texto, si tú lo analizas tranquilo, mira, sí, mira cómo dice, y fue la tarde y la mañana el cuarto, no, perdón, sí, y dijo Dios, produzca las aguas, y dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra. Ahí aparentemente las aves vienen del agua. Pero mira cuando dice que creó, y dice el 21 y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Porque si tú observas, hay una diferencia dice que las aguas, dice que las aguas produjeron todo ser del agua según su especie, y luego entonces te divide y dice que y aves, ¿entiendes? Porque lo que te está tratando de decir es que la orden que se dio primero se ejecutó, se llegó a llevar, llegó a llevarse a cabo sin dificultad, sin problema. O sea, no sé si me está entendiendo, pero para que me entiendan mejor, vamos a ir ahí mismo para aclarar ese texto, Biblia con Biblia, Biblia aclara texto, capítulo 2 versículo 19 de Génesis. El 19 dice, Jehová Dios formó pues de la tierra, ¿de dónde? ¿De dónde formó Dios? De la tierra, toda bestia del campo. ¿Toda qué? Toda bestia del campo y toda ave de los cielos. No menciona los peces, está mencionando las aves. Ok, ¿por qué en la Biblia se escucha como si Dios creó las aves de las aguas? Bueno, eso es un problema de interpretación. Las interpretaciones más antiguas dicen, y dijo Dios, produzca la tierra seres, y dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes, una orden y vuelen aves sobre la abierta expansión de los cielos. Esa es la verdadera traducción. Así que dice la más original, la más antigua, eso es lo que dicen. Fue un problema de traducción. La persona quizás no lo hizo con esa intención, el que tradujo la versión de que dicen que la agua produzcan peces y aves, pero distorsiona lo que dice la Biblia. Ok. O sea, lo que dice, repito, lo que dice la versión de más clara o la más antigua es y dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y vuelen aves sobre la abierta expansión de los cielos. No está diciendo que las aguas produzcan, sino que el mismo día que iban a producir las aguas, los seres vivientes, ese mismo día también la tierra iba a producir aves que iban a volar sobre la expansión de los cielos. Eso es básicamente lo que te está diciendo en el 19. Jehová Dios formó, atención aquí, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos. Y acuérdate que en el quinto día volaron las aves, pero no vinieron de las aguas, sino de la tierra, porque en las aguas solo se produjo
peces y animales acuáticos que viven en las aguas. Ok, espero que ya ella no haya ningún inconveniente, que se haya entendido esto y que haya quedado claro para que si alguien tiene confusión, pues se ayude a resolver esa confusión. Bien, entonces el quinto día vimos ya lo que fue creado y entonces vendríamos al sexto día. Pero vamos a hacer una cosa, vamos a dejar el sexto día para el próximo video, porque este se ha hecho un poquito largo y lo que queremos es que este video sea observado, sea aprovechado al máximo. Vamos a dejarlo ahí. Y bueno que va a estar. Te invito para que escuche y veas el próximo video, porque va a estar bien bueno. ¿Por qué va a estar bien bueno? Pues simplemente porque vamos a ver qué pasó el sexto día. Vamos a ver textos como que el sábado eh, fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado, que lo tuercen bastante de las demás denominaciones para poder justificar cosas que ellos rechazan de la Biblia. Pero vamos a verlo cuidadosamente cuando llegue ese momento. Así que hermano, te doy las gracias porque has estado conmigo analizando este tema. Si te interesa la creación, si te interesa pues las cosas que se tienen que saber acerca de la creación, pues te invito para que tú puedas también aprovechar este material de alguna manera, poder estar claro y firme en las cosas que tú crees y también ayudar a otras personas, que Dios lo que quiere es que nos preparemos. Cuando tú te prepares, Dios te va a mandar gente que necesitan ayuda para que tú lo ayudes a prepararse también. Básicamente, eso es el todo de la vida para un cristiano. Porque nosotros los que estamos luchando por hacer las cosas que nos van a llevar a la vida eterna, no nos atraen las cosas de este mundo igual que como nos atraían antes de conocer a Cristo o igual que como le atrae a una persona que no tiene, que aunque esté en la iglesia quizás, pero no, su móvil principal no es la vida eterna, su móvil principal es vivir en este mundo o de alguna manera hacerse con cosas de este mundo y de alguna manera beneficiarse, pero a todos aquellos que de alguna manera va entendiendo que tenemos que irnos aislando de las cosas que sirven para entretener a la gente en este mundo y que lo principal son las cosas de Dios, pues este tipo de video le va a servir bastante, especialmente si quiere ayudar a otras personas en cuanto al conocimiento del plan de salvación. Que Dios te bendiga una vez más, le damos las gracias porque nos ha permitido estudiar su santa palabra, digámoslo así, guiándonos por las cosas que Dios le enseñó a los verdaderos cristianos que vivieron en el año 1888 a través de los folletos de escuela sabática. Y prácticamente hemos visto que no hubo evolución, no hubo la tal prehistoria que mencionan los historiadores, no existió, así como ellos la explican, no, que el planeta pasó por un periodo que no hubo nada escrito y que algunas cosas se explican tratando de sacar de las cosas que tenemos hoy en día prueba para hablar de un periodo en el que no hay mucha prueba. Parece como una locura eso que estoy diciendo que ellos creen. Entonces, vuelvo y repito. Entonces, vuelvo y repito. Tenemos que ponernos en la mano de Dios y entender que nuestro deber es estudiar y enseñar al que se deje enseñar. Si llega el tiempo y nos toca descansar a quien sea, cuando sea, pero el momento del descanso llegó estando usted haciendo la cosa de Dios, pues dele gracias a Dios por eso, porque eso es una bendición, porque lo importante es la vida eterna. Y cuando la gente bajó al descanso, simplemente lo que sucederá es que va a llegar su amado Cristo más rápido de lo que usted puede imaginarse. El tiempo le parecerá nada y usted abrirá los ojos rápido con un nuevo cuerpo, una nueva mente para disfrutar toda la eternidad. Ahí conoceremos todos estos hermanos que estudiaron estas lecciones y podremos darnos abrazos con ellos también y con todos los cristianos de todos los tiempos y de todos los países y de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Esto será una maravilla, así que te invito para que tú formes parte de este pueblo de Dios que le espera y lo desea y lo anhela.